Fe versus esfuerzo humano. ¿Dónde está el límite? Vivimos en una cultura que nos empuja constantemente a producir, competir, sobresalir. Cada día parece una carrera contra el tiempo. Metas que cumplir, cuentas que pagar, oportunidades que no se pueden dejar pasar. El cansancio se acumula, el estrés se normaliza y muchas veces sentimos que estamos nadando contra la corriente en una sociedad que exige más de lo que puede dar. En ese mundo acelerado, donde todo parece depender exclusivamente del rendimiento humano, también se oye otra voz. Es suave, pero poderosa. Dice, confía en Dios. Él proveerá. Y entonces surge una tensión real en el corazón de quienes creemos. ¿Cuánto esfuerzo es fe? ¿Y cuándo el esfuerzo se vuelve desconfianza? ¿Es fe quedarme esperando un milagro? ¿O debo moverme y actuar? ¿Estoy esperando en Dios? ¿O simplemente evitando mi responsabilidad? Este dilema no es nuevo, pero sí urgente. Porque la manera en que lo resolvamos no solo afectará nuestras finanzas, sino también nuestra paz interior, nuestras decisiones diarias, nuestras relaciones y, sobre todo, nuestra relación con Dios. Este mensaje busca ayudarte a encontrar ese punto de equilibrio entre tu responsabilidad y la soberanía divina. A través de la Biblia y de ejemplos de la vida real, veremos cómo vivir con una fe activa que no cancela el esfuerzo, pero tampoco lo idolatra. Una fe que trabaja, pero también descansa. Que sueña, pero también planea. Que se esfuerza, pero también ora. Que entiende que no estamos solos en la construcción de nuestro destino. Y que Dios no recompensa la pereza, pero tampoco el orgullo autosuficiente. 1. La fe no es una excusa para la inactividad. Muchas veces confundimos la fe con pasividad. Creemos que confiar en Dios significa sentarnos a esperar sin mover un dedo. Que la espiritualidad es simplemente no hacer nada y dejar que Dios haga todo. Pero la fe bíblica es movimiento, acción, obediencia concreta. Es respuesta viva al llamado divino. Noé recibió la advertencia del diluvio y construyó el arca durante 100 años, aunque no había llovido ni una sola vez. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, simplemente porque Dios se lo pidió. José trabajó con excelencia en Egipto, primero como esclavo, luego como prisionero y finalmente como gobernador. Moisés regresó a Egipto cuando Dios lo llamó, aún con temor, pero regresó. David luchó contra Goliat, pero antes había cuidado ovejas, entrenado con leones y osos. Esther se presentó ante el rey sabiendo que podría morir. La fe no los detuvo, los impulsó a moverse. En el Nuevo Testamento vemos lo mismo. Pedro dejó las redes. Mateo dejó la mesa de impuestos. Pablo viajó por medio mundo con persecuciones, hambre y cárceles. Todos tenían fe, y precisamente por eso actuaban. Si tu fe no te mueve a actuar, probablemente no sea fe. Santiago lo dijo de forma tajante: la fe sin obras es muerta. No estamos hablando de salvarnos por obras. Estamos hablando de que la fe verdadera siempre genera una respuesta. La fe es activa, no pasiva. La fe construye arcas, sale de Ur, enfrenta gigantes, predica en medio del peligro. La fe no es inactividad disfrazada de espiritualidad. Si Dios ya habló, tú debes caminar. Si sabes qué hacer, hazlo. Si tienes una puerta abierta, entra. Si hay algo que Dios puso en tus manos, no esperes que Él lo haga por ti. No ores por un milagro cuando ya tienes una pala en la mano para cavar. Porque la fe sin acción no honra a Dios y tampoco da fruto. Jesús mismo dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y anda. Él no dijo: espera que yo te cargue. El milagro vino cuando el hombre obedeció. El milagro se activa con la acción. La fe se manifiesta cuando das el paso, aunque no veas el suelo. Dios bendice al que se mueve, no al que se esconde. 2. El esfuerzo sin fe es ansiedad disfrazada. Ahora, pasemos al otro extremo. Hay personas que trabajan, planean, construyen, emprenden, pero lo hacen con el corazón lleno de ansiedad. Viven bajo presión constante, corriendo detrás de metas, obsesionados con resultados. Están en actividad constante, pero no en reposo interior.
Hablan de Dios, pero viven como si todo dependiera exclusivamente de ellos. Se acuestan tarde, se levantan temprano, siempre preocupados, siempre angustiados, incapaces de descansar plenamente. Su mente no descansa ni de día ni de noche. Esta no es la vida que Dios diseñó para sus hijos. El Salmo 127 lo dice con claridad. Por demás es que madrugues y vayas tarde a reposar, y que comas pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. El pan de dolores es el resultado de un esfuerzo desconectado con la fe. Es el pan que se gana con angustia, con desesperación, con miedo. Pero el pan del justo viene con paz, porque sabe que su provisión no depende solo de su esfuerzo, sino del favor de Dios. La autosuficiencia es enemiga de la paz. Cuando crees que todo depende de ti, te cargas con un peso que no puedes llevar. Entonces trabajas con miedo, tomas decisiones desde el pánico, te vuelves controlador y olvidas que hay un Padre en los cielos que cuida de ti. Te vuelves esclavo de tu propio esfuerzo. El control te domina. La ansiedad se convierte en tu compañero. La oración se vuelve un trámite, no una fuente de paz. Y cuando algo no sale como lo esperabas, tu mundo se tambalea porque habías puesto tu seguridad en tu capacidad, no en la soberanía de Dios. La verdadera libertad viene cuando trabajas con excelencia, pero sabiendo que no estás solo, que hay un Dios que te guía, te respalda y te sostiene. El esfuerzo humano sin confianza en Dios termina agotando, drenando, secando el alma. Pero cuando trabajas desde la fe, aún en medio de la carga, puedes experimentar descanso. Puedes saber que Dios está contigo y que lo que no controlas, Él sí lo controla. El fruto viene no solo por el esfuerzo, sino también por la gracia. La bendición no es la suma de tus talentos, sino la manifestación del favor de Dios en medio de tu obediencia. 3. El equilibrio que Dios diseñó. Dios no quiere que te vayas a los extremos, ni que seas pasivo y flojo esperando que Él haga todo por ti, ni que te vuelvas un esclavo del esfuerzo pensando que solo tú puedes resolverlo todo. El diseño de Dios es equilibrio, dependencia activa. Tú haces lo que puedes y confías en que Él hará lo que tú no puedes. Es una danza entre obediencia y descanso, un caminar donde tú usas lo que tienes en la mano y Dios hace lo que está fuera de tu alcance. Planificas tus metas, pero las entregas en oración. Te esfuerzas, pero no te obsesionas. Tomas decisiones, pero buscas dirección. Trabajas con disciplina, pero no con desesperación. Filipenses 2:13 lo resume de forma poderosa. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él pone el deseo en ti, pero también la capacidad. Él inicia y tú respondes. Él sopla, tú navegas. Tú mueves los pies, pero Él abre el camino. Eso es caminar en fe. No es moverse por impulso ni quedarse esperando. Es obedecer con confianza. Es avanzar sabiendo que Dios camina contigo. Es dar pasos sin tener todo resuelto, pero con la certeza de que no caminas solo. En cada etapa de la vida, este equilibrio será probado. Cuando estás desempleado, cuando recibes una oferta, cuando tu negocio no prospera, cuando no sabes si invertir o esperar, cuando tienes que elegir carrera, cuando estás formando una familia, cuando llega una crisis inesperada. En todas esas decisiones necesitas sabiduría para actuar sin ansiedad y esperar sin inactividad. Necesitas mantener el alma quieta en medio del movimiento, porque el equilibrio no es ausencia de acción, ni ausencia de oración, sino la presencia de ambas en proporción divina. Este equilibrio no se logra de una vez, es un aprendizaje diario. Hay días en que sentirás que debes correr, otros en que Dios te dirá que te detengas. Hay temporadas de siembra intensa, otras de quietud estratégica. Lo importante es discernir qué pide Dios en este momento, porque una misma acción puede ser fe hoy y ansiedad mañana, dependiendo de la motivación del corazón. Por eso es vital vivir con el oído sensible a su voz, para no actuar por miedo ni quedarnos por pereza. El equilibrio que Dios diseñó requiere humildad, dependencia, obediencia constante y sensibilidad espiritual. Es vivir como el agricultor, arando la tierra con fuerza, pero sabiendo que el crecimiento
lo da Dios. Señales de desequilibrio. ¿Cómo saber si estás cayendo en el error? ¿Cómo identificar si estás moviéndote en fe o en ansiedad? ¿En obediencia o en evasión? Las señales son claras, pero muchas veces las ignoramos. Si vives con ansiedad, aunque todo va bien, quizás estás confiando más en ti que en Dios. Si te cuesta delegar, si no puedes apagar el teléfono, si no sabes descansar ni un solo día, estás operando desde el miedo, no desde la fe. Si no oras antes de tomar decisiones importantes, estás asumiendo que tú tienes el control, aunque en palabras digas que confías en Dios. Si cada día te sientes más agotado, más vacío, más irritado, es probable que estés intentando hacer más de lo que Dios te pidió. Dios nunca te pedirá algo que tengas que lograr sin Él. Y si lo que haces te desconecta de su presencia, probablemente estás fuera del diseño. Del otro lado, si llevas meses postergando algo que sabes que Dios te pidió hacer, cuidado. Si dices, estoy esperando una señal, pero en realidad estás paralizado por miedo o comodidad, eso no es fe, es evasión. Si no administras tus recursos, si no trabajas con excelencia, si no tomas responsabilidad por lo que te toca, no estás esperando en Dios, estás evadiendo tu parte. Dios no bendice la negligencia disfrazada de espiritualidad. El que entierra sus talentos no es prudente, es irresponsable. El que espera una cosecha sin sembrar se engaña. Ambos extremos son trampas. El activismo sin fe te esclaviza. La pasividad sin obediencia te estanca. Y ambas te roban la paz, te hacen improductivo y dañan tu relación con Dios. El equilibrio se nota cuando actúas con propósito, pero con paz. Cuando trabajas con disciplina, pero puedes dormir tranquilo. Cuando das pasos concretos, pero consultas al Señor. Cuando tu esfuerzo está lleno de oración y tu descanso lleno de confianza. Ahí es donde florecen la sabiduría, la estabilidad y la bendición. 5. Jesús, el ejemplo perfecto. Nadie modeló este equilibrio mejor que Jesús. Aunque era el Hijo de Dios, vivió como hombre con total dependencia del Padre. Nunca tomó decisiones apresuradas. Nunca actuó por presión. Oraba en la madrugada, pero caminaba por los pueblos. Hacía milagros, pero también organizaba a sus discípulos. Enseñaba, sanaba, multiplicaba, pero también se apartaba a descansar. Jesús no usó su poder para evitar el esfuerzo, pero tampoco cayó en el activismo. Su agenda no la marcaba la necesidad, sino la obediencia. Jesús trabajó, se movió, invirtió tiempo con la gente, cuidó de los suyos, enseñó con paciencia, pero también supo decir no. Supo retirarse cuando necesitaba renovar fuerzas. Supo detenerse para orar, incluso cuando había multitudes esperándolo. Eso es equilibrio, eso es sabiduría. Eso es confiar en que no todo depende de ti, sino de quien te envió. En la multiplicación de los panes, primero pidió que le trajeran lo poco que había. No hizo el milagro desde la nada, usó lo disponible. Eso nos enseña que Dios multiplica lo que traes con obediencia. Si no traes nada, no hay nada que multiplicar. Si no pones en acción lo poco que tienes, no verás lo mucho. Jesús nos mostró que el reino de Dios se manifiesta en la mezcla de fe, obediencia, disposición y confianza. El que espera sin moverse se pierde la bendición, y el que se mueve sin dirección se agota sin fruto. Jesús es nuestro modelo. Él nos enseñó a vivir obedeciendo al Padre, sin miedo al trabajo, pero también sin perder la paz. Vivió con propósito, no con prisa. Caminó con firmeza, no con ansiedad. Actuó con diligencia, pero también descansó con libertad. Esa es la vida que Dios quiere para ti. Ni inactivo, ni hiperactivo, ni negligente, ni autoexigente. Una vida guiada por el Espíritu, no por el miedo ni por la presión social. 6. ¿Cómo vivir en equilibrio hoy? Este equilibrio entre fe y esfuerzo no es una teoría espiritual que solo aplica en sermones o libros devocionales. Es una realidad práctica que toca cada aspecto de tu vida. ¿Cómo se ve eso en lo cotidiano? Empieza con lo más sencillo. Antes de hacer cualquier cosa, ora. Consulta al Señor incluso cuando creas que sabes qué hacer, porque lo que parece obvio en la carne puede no serlo en el espíritu.
Jesús no tomó decisiones apresuradas, ni siquiera en momentos de urgencia. Él oraba, escuchaba y luego actuaba. Tú puedes hacer lo mismo. Después de orar, actúa con diligencia. No esperes a tener todos los recursos, todos los contactos, toda la claridad. Da el primer paso con lo que tienes. Emprende desde lo pequeño. Acepta el trabajo que hoy tienes, aunque no sea tu trabajo soñado. Sirve con excelencia donde estás. Organiza tus finanzas. Aprende a ahorrar, a sembrar, a planear. La fe no está reñida con la planificación. De hecho, la fe te impulsa a planear con esperanza. No subestimes las pequeñas acciones que haces en obediencia. El reino de Dios crece como una semilla, lento pero imparable. Mientras trabajas, mantén tu fe activa. No te desconectes de Dios cuando empiezan a llegar los resultados. Muchas personas oran intensamente mientras esperan algo, pero se enfrían cuando lo reciben. No caigas en ese error. Sigue alimentando tu alma, sigue leyendo la palabra, sigue rodeándote de personas que te edifiquen. Mantente sensible a la voz del Espíritu. Que tu éxito nunca te lleve a olvidarte de aquel que te lo dio. Y si algo no sale como esperabas, no entres en pánico. La fe no garantiza que todo saldrá como lo planeaste, pero sí te asegura que Dios usará todo, lo bueno, lo malo y lo que no entiendes, para tu bien. Aprende a ver el fracaso con fe. Aprende a esperar con esperanza. Aprende a descansar sabiendo que, aunque tú trabajas, es Dios quien da el crecimiento. La fe no elimina el esfuerzo, pero lo redime. Y el esfuerzo no anula la dependencia, sino que la profundiza. Este ciclo, orar, actuar, confiar, agradecer, se repetirá en cada etapa de tu vida. Habrá temporadas donde Dios te pida más movimiento, otras donde te pida reposo. A veces te empujará a conquistar, otras a detenerte para no perderte. El desafío no es hacer siempre lo mismo, sino estar dispuesto a hacer lo que Él diga en cada momento. La verdadera madurez espiritual no se mide por cuánto haces, sino cuán obediente eres a lo que Dios te pide. Y eso es vivir en equilibrio, no buscando resultados, sino alineación. Cierre final. No se trata de elegir entre fe o esfuerzo. Esa es una falsa dicotomía. Se trata de vivir con una fe que produce acción y un esfuerzo que descansa en Dios. Se trata de construir con excelencia, pero sabiendo que Dios es quien da el crecimiento. Se trata de caminar con paso firme, pero guiado por el Espíritu. De trabajar sin ansiedad, emprender sin temor y descansar sin culpa. Porque sabes que no estás solo, que hay una mano invisible que sostiene tu vida, que abre caminos, que pone gracia sobre tus esfuerzos y bendice más allá de lo que puedes calcular. No trabajes como si fueras huérfano, no vivas como si todo dependiera de ti, pero tampoco te cruces de brazos esperando que Dios haga lo que tú debes hacer. La fe madura sabe cuándo actuar y cuándo esperar, sabe cuándo hablar y cuándo callar, sabe cuándo persistir y cuándo soltar, no porque tenga todas las respuestas, sino porque confía en quien las tiene. Cuando entiendes esto, dejas de vivir atrapado entre la hiperactividad y la pereza. Encuentras un nuevo ritmo, el ritmo de la gracia. Puedes levantarte temprano, dar lo mejor de ti, servir con pasión y luego cerrar tu día en paz, sabiendo que hiciste tu parte y que Dios hará la suya. Puedes planear sin angustia, trabajar sin ansiedad, esperar sin desesperar, porque sabes que todo lo que haces, lo haces en colaboración con el Dios del universo. No estás solo, no estás huérfano, no estás a la deriva. La paz llega cuando entiendes que el éxito no solo es el resultado de tu esfuerzo, ni la bendición solo el producto de tu fe. Es la combinación divina de una obediencia activa y una dependencia humilde. Camina en fe, trabaja con excelencia, ora con sinceridad, descansa con confianza. Y verás cómo Dios honra a quienes le honran con su esfuerzo y su fe equilibrada, porque en ese equilibrio florece la vida abundante que Él prometió